Imaginen entrar a una página web con un diseño absolutamente impecable. Ujú. Hay 25 catálogos distintos. Cada uno te muestra fotografías de estudio de al menos 35 mujeres. O sea, la interfaz es rápida, súper limpia. Sí, claro, parece el pináculo de la conveniencia digital en la Ciudad de México, ¿no? Exacto, todo a un solo clic. Pero lo que hay detrás de esa pantalla, operando a plena luz del día en los celulares de miles de personas, es en realidad la vitrina de una red internacional de prisioneras. Y fíjate que esa es la disonancia cognitiva que hace que este caso sea tan escalofriante, porque el diseño corporativo, las pantallas brillantes, la logística, pues todo estaba configurado para simular una agencia de modelaje de alto nivel. ¡Wow! Era un camuflaje perfecto, digamos, para la esclavitud moderna. Es que me vuela la cabeza que algo así pudiera existir a la vista de todos. Y bueno, hoy en este análisis a fondo, nuestra misión es adentrarnos en La Red Oculta. Ajá. Es una docuserie mexicana sumamente impactante que se estrenó hace poco en una plataforma de streaming muy popular. Son 4 episodios que detallan cómo un crimen brutal y antiquísimo se sofisticó Totalmente. usando pues exactamente las mismas herramientas digitales que todos usamos a diario para pedir comida o un transporte. A ver, vamos a desempacar esto. Adelante. ¿Cómo es posible que una red de trata de personas operara a nivel internacional y a esta escala tan masiva sin que absolutamente nadie encendiera las alarmas? Pues esa es la médula del asunto que vamos a explorar en nuestra inmersión de hoy. Y creo que es fundamental establecer algo desde el segundo uno para quienes nos escuchan. Claro, muy importante. Nuestro enfoque al desmenuzar esta docuserie no es bajo ninguna circunstancia el morbo. O sea, las historias que vamos a tocar involucran una violencia extrema. Sí. Pero el objetivo de entenderlas es visibilizar las fallas sistémicas y la vulnerabilidad económica que alimenta estos mercados, y sobre todo honrar la reivindicación de las víctimas. Completamente de acuerdo. No estamos aquí para consumir tragedia como si fuera entretenimiento, ¿verdad? Sino para diseccionar paso a paso un modelo de explotación. Exactamente. Pues pongamos esto en perspectiva, porque el asombro inicial de ver estas 25 páginas web repletas de perfiles, la verdad te deja helado. Pero entender la ingeniería detrás de la trampa es otra cosa. Sí, la estructura operativa era masiva. Sabemos que la red no nació de la noche a la mañana. Los registros muestran que sus orígenes se remontan al año 2001 y fue estructurada por 2 individuos identificados como Ignacio Antonio Santoyo Cervantes, alias el Sony, Ujú. y José Antonio Villeda Martínez, alias el Tony. Lo cual nos indica algo gravísimo. Este sistema tuvo casi 2 décadas para perfeccionar su mecanismo antes de que la bomba mediática finalmente estallara. 20 años, híjole. Sí, no fue un crimen improvisado en lo absoluto. Fueron 20 años de ensayo y error, refinando cómo atraer y, bueno, someter a estas mujeres. Pero a ver, explícame cómo funcionaba el cebo, porque atraía a mujeres jóvenes principalmente de Argentina, Venezuela, Colombia y también de aquí de México. Claro, Les pintaban un panorama irreal de contratos de modelaje, sueldos altísimos, la promesa de una vida de lujo. ¿Por qué este engaño era tan efectivo a nivel continental? lo revelador de esto es cómo este modelo criminal capitaliza vulnerabilidades macroeconómicas muy específicas. No podemos ver a la red oculta como un caso aislado de un par de estafadores astutos, ¿sabes? ¿A qué te refieres exactamente? A que son depredadores operando dentro de un ecosistema geopolítico que se los sirve en bandeja de plata. Si revisamos, por ejemplo, los reportes globales de las Naciones Unidas sobre trata de personas, las cifras de la última década te dejan sin aliento. Me imagino. Entre 2003 y 2021 se identificaron más de 450,000 víctimas de trata a nivel mundial, y el 75% de ellas son mujeres y menores de edad. ¡Wow! 75% es una cifra abrumadora. Es una crisis con un género muy definido, sin duda. Pero el cómo está en la economía. Durante esos años, países como Venezuela o Argentina atravesaban crisis inflacionarias brutales. Claro, devaluaciones terribles. Exacto, devaluaciones que pulverizaban los ahorros en cuestión de horas, y la red entendía esto perfectamente. Apuntaban a mujeres que no solo buscaban una mejora personal, Sino que tenían que mantener a sus familias, ¿no? justamente, tenían la presión inmensa de mantener a familias enteras a flote enviando remesas. El cebo funcionaba porque apela a la desesperación migratoria, o sea, la trata no existe en el vacío.
Es la mercantilización extrema de la pobreza. Tal cual. Y el golpe de realidad al aterrizar en México era brutal. Por lo que muestra la investigación de la docuserie, el protocolo de, entre comillas, bienvenida, consistía en quitarles inmediatamente los pasaportes. Sí, un control total desde el minuto 1. En un abrir y cerrar de ojos, pasaban de ser mujeres buscando una oportunidad laboral a ser fantasmas legales en un país donde no conocían a absolutamente nadie. Y aquí es donde la maquinaria entraba en marcha. Cuando yo revisaba las notas, la verdad se sentía como una versión retorcida, una pesadilla absoluta del trabajo en plataformas digitales, o sea, de la gig economy. Oye, me interesa mucho esa lectura. ¿Qué te refieres con la gig economy? Pues, haz de cuenta cómo funcionan Uber o Rappi hoy en día. Tienes un perfil, te cobran una comisión por usar la plataforma y tu visibilidad depende del algoritmo y de las reglas del administrador. Claro, las reglas del juego las ponen ellos. Bueno, este catálogo digital operaba igualito, pero llevado a la esclavitud. Al llegar, las mujeres adquirían automáticamente una deuda artificial astronómica. Una deuda impagable. Sí, los captores les cobraban el boleto de avión a precios súper inflados, el alojamiento en casas que la misma red controlaba, el transporte a las citas. Ajá. Y la estocada final, que eran unas altísimas cuotas de publicidad semanales simplemente por aparecer en la página web. Si no pagaban esa cuota, su perfil desaparecía. Claro, porque el mecanismo de control primario no era tener a alguien con un arma en la sien las 24 horas. El control era 100% digital y financiero. Exacto. Era un diseño corporativo del sometimiento. Así es. Si una de las mujeres intentaba rebelarse o si físicamente ya no podía más porque estaba enferma y no lograba cumplir con las cuotas que le exigían los administradores... O las famosas madrotas, sí. Exacto. Las madrotas. Pues la red no tenía que golpearla inmediatamente. Simplemente la bloqueaban del sitio web. Con un solo botón las desconectaban de su única forma de conseguir el dinero. Las borraban del mapa digital. Y así no podían pagar esa deuda eterna y, más importante aún, no tenían para comer. Las asfixiaban económicamente. Es coerción pura administrada desde un servidor en la nube. Y es una progresión casi inevitable, lamentablemente. Cuando conviertes a seres humanos en mercancía desechable a través de una hoja de cálculo, la línea hacia la violencia física y letal se vuelve sumamente delgada. Sí, muy delgada. La deuda impagable crea la trampa, sí. Pero la impunidad es lo que envalentona a estos perpetradores a cruzar límites cada vez más macabros para mantener la disciplina en sus filas. Y vaya que cruzaron esos límites, porque entre 2017 y 2018 salieron a la luz los feminicidios de 5 mujeres vinculadas a este portal. Un periodo oscurísimo. Estamos hablando de Andreina, Wendy, Génesis, Karen y Kenny. Hay un momento en la docuserie que de verdad te congela la sangre. Sí, el testimonio de la sobreviviente, ¿no? Exacto, el de la sobreviviente argentina Brenda Stewart. Ella narra el terror psicológico de esos meses y dice textualmente, cito, todos los días se iba muriendo alguna. ¿Quién va a ser la que sigue? Híjole, imagina vivir con esa zozobra constante. Y la violencia no eran solo los asesinatos, lo cual ya es terrible. La serie documenta cómo la tortura psicológica era el pan de cada día. Cuentan el caso de una mujer que llegó al extremo de amputarse un dedo del pie. Sí, me acuerdo perfecto de esa parte. Todo por la presión de demostrarle, entre comillas, devoción a un novio que era parte de la estructura criminal. Lo cual nos habla de un nivel de sadismo que desborda cualquier entendimiento y que tiene raíces muy profundas. Esto plantea una pregunta importante para entender el contexto en México. A ver, dime. ¿Hasta qué punto la violencia de género está entrelazada con el crimen organizado? La mutilación que mencionas, esa exigencia de sangre como prueba de lealtad, son tácticas que vienen directamente de los manuales del narcotráfico. ¡Wow! ¡Claro! Es el mismo lenguaje de violencia. Exacto. Los asesinatos de estas 5 mujeres no fueron arrebatos de clientes furiosos, como algunos querían sugerir. Las investigaciones posteriores demostraron que la red estaba conectada con mafias. Sí, con grupos pesados. Mafias y sicarios operando en el centro y norte del país. Es la narcocultura aplicada directamente al sometimiento y explotación de mujeres. Pero lo que a mí no me entra en la cabeza, o sea, lo que francamente me asusta, es cómo mantienes algo tan masivo en secreto. A ver, entiendo que se ocultaran en Internet.
Ajá. Pero físicamente había casas de seguridad, había transporte, había muchísimo dinero fluyendo. ¿Cómo logras esconder todo esto de las autoridades cibernéticas y de la policía de investigación? Pues es que la realidad es que no estaban escondidos en las sombras, estaban escondidos a plena luz del día, mediante burocracia corporativa. O sea, no operaban en un callejón oscuro. Ya, claro. Operaban como empresas legalmente constituidas. Ah, es como el lavado de dinero, pero con seres humanos. O sea, no es que haya una tienda gigante en la avenida principal con un letrero de neón que diga, aquí vendemos artículos robados. Y que la policía simplemente mire para otro lado. Exacto. Más bien, crearon tantas capas de empresas fantasma, servicios web y supuestas agencias de publicidad, que para cuando un inspector o un juez revisaba los papeles, el rastro ya se había perdido. Totalmente. Se había diluido por completo en contratos digitales y términos y condiciones falsos. Exactamente esa es la mecánica. Las autoridades argumentaban que, en papel, las páginas web solo ofrecían espacios publicitarios, como si fueran los clasificados de un periódico cualquiera. El Estado no solo adolecía de una profunda miopía tecnológica en ese entonces, sino de una falta de voluntad política tremenda para seguir el rastro del dinero. Sí, la clásica falta de voluntad. A eso súmale la corrupción sistémica en las corporaciones policiales, ¿no? Donde a veces resulta más lucrativo cobrar sobornos por hacerse de la vista gorda que desmantelar una red que factura millones. Y cuando por fin parece que el Estado va a actuar, nos topamos con la pared más frustrante de todas. Hablemos de lo que pasó con el Sony. Uf, ese es un tema indignante. Sí lo es. Después de toda la presión pública por los feminicidios, finalmente lo arrestan en 2019. Luego, en 2021, logran una condena. Todo el mundo pensó, por fin un poco de justicia. Y mucho de esto fue gracias a Kenny Finol, la última víctima, que antes de ser asesinada, tuvo la increíble valentía de dejar videos grabados detallando las golpizas. Sí, nombrando a los responsables directos. Exacto. Su huella digital fue lo que permitió armar el caso. El testimonio de Kenny fue verdaderamente la pieza angular de todo esto. Expuso la estructura jerárquica de la red y, pues, quitó el velo de la supuesta agencia de publicidad. Demostró que era una organización criminal jerarquizada. Pero a pesar de todo ese esfuerzo monumental y del sacrificio de Kenny, el tipo hoy está libre. Así es. Un vacío legal le permitió anular la condena y se presume que ahora vive cómodamente en Cuba. A ver, explícame esto porque de verdad es frustrante. ¿Cómo un juez desestima tanta evidencia documental y en video? Bueno, en el sistema judicial mexicano existe una figura legal que se conoce como amparo. Ajá, famosísima. Sí, fue diseñada originalmente para proteger a los ciudadanos de abusos de autoridad. Pero criminales con muchos recursos financieros suelen utilizarla para buscar fallas técnicas en el debido proceso. Ah, ya veo por dónde va esto. En el caso de la evidencia digital, como los videos de Kenny Finol, la defensa de El Sony atacó la cadena de custodia. Argumentaron que los videos habían sido extraídos de redes sociales Ajá. y de teléfonos celulares sin seguir los protocolos tecnológicos ultra estrictos que exige la ley. Todo para argumentar que las pruebas podrían haber sido alteradas. O sea, no argumentaron en ningún momento que él fuera inocente. Argumentaron que la policía fue torpe al recolectar el archivo digital. Fundamentalmente sí, y cuando un equipo de abogados carísimos encuentra esa mínima fisura procesal, un juez puede dictaminar que la prueba principal es inválida. ¡Qué coraje, de verdad! La impunidad en este nivel no es un simple accidente burocrático, ¿sabes? Es una herramienta que los criminales compran literalmente. Sí, el sistema trabajando para quien puede pagarlo. Al final, en la cárcel solo quedaron los eslabones más bajos, algunas de las mujeres que gestionaban las casas de seguridad o los choferes, pero los arquitectos corporativos de la red salieron por la puerta grande. Es un nivel de impunidad que, híjole, desmoraliza a cualquiera. Y encima, tenemos que hablar de cómo se contó la historia en ese momento. Porque mientras la justicia fallaba en los tribunales... Los medios hacían lo suyo. Exacto. Los medios de comunicación estaban haciendo un circo en las pantallas. Recuerdo que cuando ocurrieron los feminicidios, los noticieros y los programas matutinos cubrieron la nota de una manera profundamente amarillista. Fue una revictimización de manual, la verdad.
La prensa se enfocó en el escándalo. Los titulares hablaban de las víctimas asesinadas, usando términos peyorativos y poniendo todo el peso en estigmatizar el trabajo sexual. Sí, culpándolas a ellas. Y al usar ese lenguaje, la narrativa pública eximía inconscientemente al Estado de su enorme responsabilidad. No decían, Red Internacional de Trata asesina a otra rehén. Claro. Decían, otra acompañante hallada muerta, surgiendo de alguna manera perversa, que era un riesgo inherente de su estilo de vida. Les robaron la narrativa por completo. Y por eso me parece que el trabajo de la docuserie La Red Oculta trasciende el simple entretenimiento. Lo que lograron la productora Laura Goldenberg y las directoras Astrid Rondero y Fernanda Valadez. Sí, es un esfuerzo monumental. A ver, detente un momento aquí. Si la policía hizo un trabajo tan deficiente que permitió que los líderes salieran libres, ¿cómo es que estas cineastas lograron reconstruir todo el entramado para el documental? Pues tardaron 3 largos años. Y fue un trabajo de periodismo de investigación puro y duro. Tuvieron que formar alianzas con periodistas locales en Venezuela, en Colombia y en Argentina. Me imagino lo difícil que fue contactar a las familias. Totalmente. Porque el gran obstáculo no era solo de encontrar a las familias o a las sobrevivientes. El verdadero reto era ganarse su confianza. Estas familias ya habían sido pisoteadas por la cobertura mediática sensacionalista que mencionaste. Claro, no querían hablar con nadie que trajera una cámara. Y además, las sobrevivientes sabían perfectamente que los líderes de la red seguían libres y con toda la capacidad económica de tomar represalias. El nivel de paranoia debe haber sido absoluto. De hecho, en la serie vemos que, para proteger la identidad de algunas de las mujeres que lograron escapar y dieron su testimonio, tuvieron que usar actrices. Sí, y recreaciones muy cuidadas. Hay una chica a la que llaman Candice Wheeler en el documental que expresa un terror genuino a hablar. Ella sabía que en México no hay un programa de protección de testigos que la salvara si los captores la reconocían. Sistémica en América Latina es una barrera de protección indispensable. Garantiza que la historia quede registrada para la posteridad, sin ponerle una sentencia de muerte a quien tiene el valor de contarla. Aquí es donde se pone muy interesante. Porque yo me preguntaba, si no tenían acceso a carpetas de investigación sólidas de la policía, Sí, ¿cuál fue la materia prima para probar que todas estas mujeres estaban conectadas por la misma red? Y la respuesta me dejó fría. Fue la arqueología digital. Las directoras resolvieron gran parte del caso usando Instagram. es fascinante la verdad. Cuéntame un poco más sobre cómo estructuraron esa búsqueda. Pues, en lugar de depender de reportes policiales llenos de errores y omisiones, el verdadero nivel forense de estas cineastas fue mapear las redes sociales. Las víctimas documentaban su vida diaria en historias y fotos. Claro, dejaban un rastro digital sin querer. Exacto. Así que las investigadoras empezaron a rastrear las locaciones de fondo en las selfies, a cruzar las horas de publicación, a conectar quién etiquetaba a quién en las fotos. ¡Wow! Lograron separar las cuentas oficiales hiperproducidas que controlaban los tratantes de las cuentas personales o secundarias de las chicas, y así, a través de Instagram, reconstruyeron el árbol genealógico completo de la red, Impresionante. los lugares donde las tenían cautivas y las relaciones de poder entre ellas y los captores. Esa es la gran paradoja de nuestra era digital, ¿no crees? La misma plataforma, la misma huella tecnológica que los captores utilizaron para exhibirlas, Para empaquetarlas, ¿sí? empaquetarlas y venderlas al mejor postor. Terminó convirtiéndose en el mapa forense infalible que la policía nunca tuvo la capacidad de dibujar. O las ganas, seamos sinceros. O las ganas, exacto. La huella digital es indeleble. Es de una ironía brutal, pero a la vez se siente como justicia poética. Esa huella les devolvió la voz cuando el sistema legal intentó silenciarlas por completo. Y eso subraya el valor ético de este proyecto documental. Vivimos en un boom del true crime, donde lamentablemente muchos programas reducen crímenes espantosos a simples acertijos para pasar el fin de semana. Sí, glorificando la mente del asesino. Exacto. Pero la Red Oculta se niega rotundamente a hacer eso. Es un acto de memoria histórica. Totalmente. Está diseñado para arrancarles la etiqueta de mercancía que les puso la red criminal y la etiqueta de escándalo que les puso la prensa amarilla. Sí, las reintegra como lo que eran. Mujeres valientes, madres buscando un futuro, hermanas con proyectos de vida que fueron trágicamente truncados por un modelo de explotación corporativo. Entonces, ¿qué significa todo esto hoy en día?
porque para quienes nos escuchan, después de procesar toda esta información, pues podría parecer que estamos hablando de una etapa oscura que ya concluyó. No, Ojalá fuera así. pues sí, porque la página web original de la que hablamos fue dada de baja, hubo juicios fallidos, pero los hubo, y la docuserie ya contó la historia, fin del capítulo, ¿no? Pero la cruda realidad es que la maquinaria está más viva y engrasada que nunca. Es un ecosistema que simplemente mutó de plataforma. Pero el modelo de negocio sigue intacto. Exactamente. Exactamente. En este preciso instante, mientras grabamos, hay múltiples catálogos en línea operando a todo lo que dan. Grupos cerrados en aplicaciones de mensajería, foros, nuevas páginas que funcionan igualito. Con la misma estructura de coerción. Sí, retención de pasaportes y endeudamiento infinito. Cierras un servidor hoy y los desarrolladores de estas mafias levantan 3 servidores nuevos mañana en un país diferente. Y la razón por la que son tan resilientes es sumamente incómoda de admitir. Existen porque hay una demanda silenciosa, masiva y constante que inyecta millones de dólares al sistema todos los días. Así es. Si conectamos esto con el panorama general, la reflexión final tiene que apuntar hacia el consumidor, hacia el cliente invisible del que casi nadie habla. El eslabón perdido en esta cadena. La trata con fines de explotación sexual existe porque hay compradores que eligen activamente ignorar las señales de auxilio. Quienes usan estos catálogos digitales operan bajo la conveniencia de asumir algo falso. ¿Asumir qué? Asumir que la persona al otro lado de la pantalla, o la persona que llega a la cita, está ahí ejerciendo su libre albedrío, pero la evidencia forense e histórica nos demuestra que, en la gran mayoría de estos contextos, ese libre albedrío es una escenografía fabricada por el crimen organizado. Es una ilusión. La verdadera pregunta social es, ¿cuando consumes en la economía digital? ¿Te cuestionas qué condiciones de desesperación llevaron a la persona a proveer ese servicio? Es la ceguera voluntaria que nos da la comodidad moderna. Y quiero cerrar esta inmersión dejando precisamente esa idea rondando en la cabeza de quienes nos sintonizan hoy. Es vital reflexionar sobre eso. En nuestra vida diaria, hemos normalizado que la tecnología elimine todas las fricciones. Queremos un auto en 3 minutos, comida caliente en 10 y servicios instantáneos a un clic de distancia, sin hacer preguntas. Todo fácil y rápido. Pero esta investigación sobre la red oculta nos muestra cómo las interfaces digitales limpias y eficientes pueden ser el mejor escondite para la esclavitud moderna. Están difuminando de manera aterradora la línea entre el consentimiento del libre mercado y la coerción sistemática. Totalmente de acuerdo. Si una brutal red internacional de trata logró camuflarse durante décadas como una simple y brillante plataforma de comercio electrónico, pues ¿qué otras comodidades digitales que usamos a diario, sin pensar, podrían estar ocultando cadenas de explotación masiva que hemos decidido no ver? Es una reflexión profunda sobre las sombras que habitan detrás de cada clic, la verdad. Una perspectiva que deberíamos llevarnos cada vez que interactuamos con nuestras pantallas de ahora en adelante. Y con esa gran pregunta flotando en el aire, llegamos al final de nuestro análisis a fondo de hoy. Gracias por acompañarnos en esta inmersión a las entrañas de un sistema que debemos entender a la perfección si algún día pretendemos desmantelarlo.